Buenos días, tengan todos ustedes, hermanos, hermanas, amigos, todos aquellos que nos ven por esta transmisión. Bienvenidos. Estamos empezando el año 2021. El año que terminó fue un año muy difícil, muy complicado, en el cual hubo muchas cosas en diferentes lugares del planeta y una principalmente que pues nos dañó a todo el mundo. A principios de año, pues desde el principio hubo incendios, hubo lluvias, inundaciones, hubo granizadas, hubo incendios. También vimos en este año cómo hubo señales en el cielo, como eclipses, como lluvia de estrellas, la famosa estrella de David o la estrella de Belén, el cual no se había visto en muchísimos años, 800 años, como se vio en este 21 de diciembre. Y el día de hoy pues quiero compartir con ustedes un mensaje para que lo recordemos, para que sepamos el motivo por el cual Jesús vino a esta tierra. Y vamos a tocar 7 puntos en los cuales Jesús vino y se hizo presente aquí. Jesús, el Hijo de Dios, aquel que partió la historia en dos, y pues estamos viviendo en el año 2021 después del Señor Jesucristo. Vamos a tocar un texto en la Escritura. Si tienes Biblia, acompáñame en el libro de Mateo, capítulo 1, verso 18. Dice así la palabra de Dios: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Verso 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hasta ahí leemos y vamos a hacer una oración, vamos a pedirle la ayuda a Dios. Allí en tu casa, donde nos estés viendo, pídele que el día de hoy Dios te hable. Señor, te damos gracias porque nos has dejado vivir un año más. Gracias porque estamos aquí, Señor, en esta tierra de los vivientes, y nos das la oportunidad de escuchar tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que tú nos hables el día de hoy, que tu nombre sea muy honrado, muy glorificado, y que quede en nuestras mentes y en nuestros corazones el motivo por el cual tú viniste a esta tierra. Acompáñanos, Señor, en esta enseñanza, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El primer punto por el cual Jesús vino a esta tierra, antes de pasar a él, primero te digo a qué no vino Jesús, porque mucha gente confunde el nacimiento de Jesús pensando que él vino a, no sé, que lo festejaran un día en especial, como se festejó 24 de diciembre, el nacimiento o la natividad o la Navidad. Jesús no vino a eso, no vino a que lo festejaran un día al año. Ese no fue el motivo por el cual Jesús vino a esta tierra. Tampoco vino para que en ese día la gente tomara, estuviera ahí disipada y haciendo chistes de mal gusto, o bailar, o tomar, o
intercambiar regalos. Eso no vino Jesús. Eso no fue el motivo por el cual Jesús vino a esta tierra. Tampoco para que la gente solamente en un día se dé un abrazo y se felicite y se desee buenas cosas. A eso no vino Jesús. Jesús trae un propósito en esta tierra, y quisiera darte el primer motivo por el cual Jesús vino a esta tierra. Y quiero que me acompañes en la Escritura. Si no lo tienes, la Biblia a tu mano, posteriormente puedes checarlo en Mateo 11:27. Jesús vino a revelar al Padre. Y dice la Escritura: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Jesús vino a revelar al Padre. Por mucho tiempo la gente ha estado pensando, se ha hecho expectativas de cómo es Dios, y para eso pues hay muchas filosofías, muchas religiones, conceptos distintos acerca de cómo es Dios. Para muchos, pues Dios es alguien misterioso, así como un genio que le piden cosas y Él está para dárselas. A veces es fácil confundirse. Algunos piensan que es una fuerza en la cual, no sé, anda vagando por el cielo y es para cumplir caprichos de los hombres. Unos piensan que Dios es bueno, otros que no es tan bueno, otros que es neutro, o hay otros que simplemente dicen que no existe, que no hay Dios. Pero es posible conocer a Dios como realmente es. Es posible que nosotros conozcamos a Dios como es Dios. En el principio, cuando Dios hizo al hombre, a Adán y a Eva, dice la Escritura que Dios platicaba con ellos y caminaba en el huerto del Edén y platicaba y hablaban entre ellos. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios y tenía una comunión, una relación íntima con Él. En un principio, cuando el hombre decidió desobedecer a Dios, cuando el hombre decidió transgredir el único mandamiento que Él les había dado, se rompió esa relación. Cuando se rompe esa relación, entonces se rompe esa comunión y ya no hay acercamiento con Dios. El pecado hace una separación entre el hombre y Dios. Dios empezó a la gente a imaginarse cómo era Él. Y por eso vemos cómo mucha gente se hizo imágenes en su pensamiento de cómo era Dios. En su interior sabían que había un Dios, en su interior sabían que existía un Dios, y la gente empezó a hacer imágenes, algunos el Dios del agua, el Dios del sol, el Dios de la lluvia, el Dios de la cosecha, porque tenían en su mente y en corazón, sabían que había un Dios, pero cada quien se imaginaba a su manera cómo era Él. Y por eso todas las religiones y las culturas antiguas, los mayas, los egipcios, los hindúes, cada quien en su imaginación hizo una representación de Dios. Pero ese no era Dios. Dios no era como uno se lo imagina. Y entonces, la razón por la cual vino el Señor Jesucristo fue esa, para revelarnos al Padre, a Dios, y destruir toda la ignorancia que había
y que sigue habiendo todavía, después de que Jesús viene a esta tierra y revela al Padre, todavía el día de hoy hay mucha ignorancia de cómo es Dios. Y por eso es importante que nosotros entendamos cómo es Él, por medio del Señor Jesucristo. Jesús vino a revelarnos al Padre. Jesús, que es Dios, en forma humana, vino a esta tierra. Aquí estuvo en medio de nosotros caminando por cerca de 33 años. Y dice la Escritura en varios pasajes, y te los voy a leer. Dice en Juan capítulo 14, verso 19, Juan 14, 9, Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús diciendo: si me estás viendo a mí, le decía a la gente, están viendo al Padre. En Juan 10, 30, Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. También la Biblia declara que Él es, en Hebreos 1:3, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Ahí estaba en la persona de Jesús encerrada toda la deidad de Dios. En primera de Juan capítulo 2, verso 23, dice la Escritura: y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces, Dios no es una fuerza misteriosa, no es un ser espiritual distante que está lejano, no es ahí, es una persona grande de barba y con un vestido rojo. Jesucristo representa la imagen misma de Dios, incluyendo sus pensamientos, sus emociones, sus palabras, su obra. No existe ninguna diferencia entre el Dios que estuvo con Eva y con Adán en un principio y que hizo todas las cosas, con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es Dios y tiene todos los atributos de Dios. Dios no tiene un temperamento y el Señor Jesucristo tiene otro. No es así, es uno mismo. Jesús no es más bondadoso que Dios ni más misericordioso. Es igual a Dios. Jesús, Él lo que hace, o lo que hizo y lo sigue haciendo, lo hace Dios. Jesús, lo que le agrada a Dios. Lo que le desagrada a Jesús, le desagrada a Dios. Y eso lo vimos y está registrado en la Escritura. Jesús le agrada la obediencia, a Jesús le agrada las personas que se convierten y se arrepienten de su mal camino y que aman a Dios de corazón. Y que a Jesús le molesta y le desagrada a todas aquellas personas que no lo hacen o que dicen que son hijas de Dios y no representan dignamente a Jesús en esta tierra. Nosotros, por medio de la Escritura, vemos cómo Jesús se molestó mucho con aquella gente que decía que era hija de Dios y tenía una religión y decía y se vestía de una forma en la cual decían: yo sirvo a Dios, yo no soy como esos publicanos, yo no soy como ese pecador, yo sí ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos y hago esto y aquello, pero en su corazón no tenían a Dios. Y Jesús se molestaba mucho y le desagrada mucho lo que hacían las personas religiosas. Y lo mismo que a Jesús le desagrada, a Dios también le desagrada. Si Jesús reprueba a toda esa gente que dice que es hija de Dios, que ya aceptó a Jesús en su corazón, que ya tiene una Biblia, que ya se bautizó y que dice que se va a ir al cielo, pero que no lo representa dignamente aquí en esta tierra,
A Dios le desagrada, a Jesús también le desagrada. Lo que Jesús le agrada, a Dios le agrada. Lo que a Jesús le desagrada, también a Dios le desagrada. Lo que dice Jesús, lo dice Dios. Lo que piensa Jesús, lo piensa Dios. La manifestación más grande que Jesús vino a demostrar a esta tierra es revelarnos a Dios y quitarnos todo eso que teníamos en la mente, decir cómo es Dios, cómo puedo conocer a Dios, cómo es Él. Si tú ves en la Escritura cómo fue Jesús, así es Dios. Así como Él actuó, el Señor Jesucristo, aquí en esta tierra, así es Dios. No necesitas pensar, imaginarte o creer otras cosas que lo que ya Jesús vino a revelarnos. Jesús es Dios y así es el Padre. Como Jesús nos lo vino a revelar, así es. Así como Él se comportó, así es Dios, ni más ni menos. Entonces, esa es una de las causas por las cuales vino Jesús a esta tierra, a revelarnos al Padre, a Dios mismo, a que no nos hagamos otros pensamientos o otras cosas ahí en nuestra mente pensando cómo es Dios. Si me has visto a mí, has visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre, uno somos. Entonces, la primera razón por la cual vino Jesús a esta tierra es esa, a manifestarnos a Dios, a que lo conozcamos por medio de la persona de Él. La segunda razón por la cual Jesús vino a esta tierra es para destruir las obras del diablo. Desde que hizo el diablo que le obedecieran allí en el huerto del Edén, hasta esa fecha la humanidad había estado perdida en todas las obras del diablo. El diablo es terrible, es mentiroso y padre de mentira, y de esa forma engañó a Adán, a Eva, desde un principio, y lo sigue haciendo el día de hoy. En primera de Juan capítulo 3, verso 8, dice la Escritura: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso vino el Señor Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Esta razón por la cual vino Jesús es una de las más fuertes, porque Él vino a demostrar que es más poderoso que el diablo. Esas obras destructivas que el diablo hace en la familia, en la sociedad, en un país, en una nación, Jesús venía a destruirlas. En el principio el pecado del hombre pues desató esa maldición del diablo en el mundo. Jesús dijo que el diablo era un ladrón que venía a matar, hurtar y destruir. La Escritura lo llama el Dios de este siglo y el príncipe de este mundo. Él es el que está gobernando este planeta, este mundo. No es Dios el que gobierna. Si fuera Dios el que gobernara este planeta, este mundo, entonces no habría tanta maldad, no habrían robos, no habrían adulterios, no habrían gritos, amarguras, enojos, no habrían asesinatos, secuestros y todo lo que vemos el día de hoy. No lo habría, porque Dios estaría gobernando este mundo. Pero como el diablo es el Dios de este siglo, es el príncipe de este mundo, es aquel que está
manipulando ahí a las personas, porque dice que no es nuestra lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de las tinieblas en las regiones celestes. Ellos son los que están ahí moviendo todas las cosas para volver a las personas, a la humanidad en contra de lo santo, de lo recto, de lo divino, de lo puro, de lo que Dios estableció, de lo que Dios formó desde el principio. Dios formó una familia y el diablo está en contra de la familia. Dios formó un matrimonio y está en contra del matrimonio. Dios ama a la familia y a los hijos y el diablo está en contra de eso y quiere destruirlo. Pero Dios, el Señor Jesucristo, vino a esta tierra para deshacer las obras del diablo. Él vino a destruir todo eso. Cuando una persona conoce a Dios, cuando una persona realmente se convierte a Dios de corazón, todo eso se va a un lado. Él viene a destruir esas obras, porque cuando Dios está gobernando a una persona, a una familia, en ese lugar, pues ya no hay otra cosa más que Dios gobernando. Está ahí Dios, que es la cabeza, y Él es el que dirige, y entonces pues ya no hay pleitos, no hay amarguras, no hay nada, porque está Dios ahí en esa persona, en esa familia. Él vino a destruir todo lo que el diablo vino a hacer a esta tierra. La Escritura declara que el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. Pero Jesús dice en Lucas 4:18 y 19, el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso lo dijo cuando le dieron a leer la Escritura en una sinagoga. Jesús entra y le dicen que lea, y lee este pasaje. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús vino a eso. Él vino a destruir las obras del diablo. El diablo tiene a la humanidad ahí oprimida, tiene ahí a la humanidad quebrantada en el corazón por causa de la maldad y del pecado. Él dice que vino a pregonar libertad a los cautivos. Yo vengo a darte libertad, yo sí puedo con tu situación, yo sí puedo con tu vida, yo sí puedo con tu familia, yo sí puedo con tus hijos, en tu matrimonio, yo puedo arreglarlos. A sanar a los quebrantados de corazón, a los que están ahí dentro de su persona, están sufriendo ahí en su corazón. Dios viene a sanar ese corazón. Jesús vino a eso, a sanar ahí en tu corazón todas las heridas que tienes, todo lo que te ha afectado y te está dañando. Jesús viene a sanarte ese corazón, a dar vista a los ciegos. A veces mucha gente está caminando sin sentido, nada más por vivir, y Jesús viene a dar vista a los ciegos, a decir, mira, esto es lo que tú necesitas, aquí estoy, yo quiero ayudarte. Y le da esa luz a la persona, le da la vista a los ciegos, cuando no podía ver por otro lado más que ver y encajonarse en una cosa. Dios les hace ver la gran oportunidad de vivir esta vida en paz, feliz, contento, satisfecho, de estar aquí en esta tierra y de estar conviviendo con los que lo rodean. Jesús vino a eso, a dar libertad a los cautivos, aquellos que están oprimidos, aquellos que están esclavizados. Él viene a darte libertad, a romper esas cadenas que te están apresando y tú dices, no puedo salir de aquí, no puedo acabar con esto que vuelve a mi vida. Jesús viene a dar libertad, a romper esas cadenas a los que están cautivos. Y viene
a predicar el año agradable del Señor. Todo el mundo está desesperado para encontrar una ayuda, una respuesta a tantos problemas que hay en su vida, en su persona, en diferentes lugares. Y la única respuesta es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la respuesta, Jesús es la respuesta. Muchos la están buscando en el dinero, muchos la buscan en placeres, muchos la buscan en posesiones materiales, muchos están buscando esa paz y esa tranquilidad y esa satisfacción en personas, pero no la encuentran. Jesús es la respuesta. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Sí existe un diablo y sí existen sus obras. Las obras, pues es el pecado. La primera obra del diablo es el pecado, porque él peca desde el principio y quiere que el hombre siga pecando, siga transgrediendo la ley de Dios, porque él sabe que con pecado no pueden estar con Dios. Eso es lo que quiere el diablo, que la gente ofenda a Dios, que las personas transgredan la ley de Dios. Eso es lo que quiere el diablo. ¿Qué es lo que quiere Dios? Lo que leíamos al principio: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Lo que quiere Dios es que la gente no transgreda su ley, que lo obedezca, que se ame, que se lleven bien. Eso es lo que quiere Dios. Pero el diablo a eso viene, a traer mundanalidad, a traer los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Eso es lo que le mete a las personas, que eso es lo más importante, que tú tengas, que tú seas, que tú posees. Eso es lo que le mete a las personas en la mente, y por eso hacen lo que hacen, para tener, para hacer, pero lo que viene a hacer Jesús es: mira, abre los ojos, yo vengo a darte paz, yo vengo a darte tranquilidad, yo vengo a darte lo que tú necesitas, que es una paz ahí en tu corazón, una tranquilidad y una felicidad que no la has encontrado, a que tú seas feliz y los que te rodean también lo sean. Dice en el libro de los Hechos que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios quiere que tú tengas vida, y vida en abundancia, como dice la Escritura, que tú puedas ser liberado de todas esas ligaduras y opresiones que tienes en tu vida. Que la sanidad es posible, claro que es posible, no como por ahí lo dicen nada más, y eso predican la sanidad interior. Es una sanidad completa y Dios puede hacerlo. Dios puede sanar tu mente, tu cuerpo, tu corazón, tu alma. Dios trae una sanidad completa a tu vida. Jesús es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Y Jesús ya venció al diablo y lo sigue venciendo. Si tú te acercas a Él, si tú te conviertes a Él, vas a tener vida, y vida en abundancia. La segunda razón entonces por la cual vino Jesús es por eso, para destruir las obras del diablo. Él venía a destruir las obras del diablo y lo sigue haciendo el día de hoy. La tercera razón por la cual Jesús vino a esta tierra lo vemos en Marcos capítulo 1, verso 38. Dice la Escritura de esta manera: Él les dijo, es necesario también que a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Lucas 4:42.
3. Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Para esto Jesús fue enviado, para anunciar el evangelio del reino de Dios. ¿Cuál era ese evangelio del reino de Dios que Jesús traía a esta tierra? La Escritura nos dice que cuando Dios vino aquí, el Señor Jesucristo fue bautizado y fue al desierto, y ahí es donde fue tentado por el diablo. Vino Jesús a predicar, y dice en Marcos capítulo 1, verso 14, que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Evangelio del reino de Dios. Jesús dice, para eso he venido, para eso he sido enviado, para predicar el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús venía a anunciar esas buenas nuevas del evangelio del reino de Dios, diciendo, hay una oportunidad para ti, ya no más condenación, ya no más muerte eterna, hay una oportunidad de que tú no vayas a la condenación, de que te vayas al infierno, hay una oportunidad. ¿Cuál es? Que te arrepientas, que dejes de hacer todo lo que sabes que está mal en tu vida, todo lo que tú sabes que no es correcto, deja de hacerlo. Eso es lo que le decía a la gente el Señor Jesucristo, a donde quiera que iba, le decía a las personas, arrepiéntanse y crean en lo que Jesús vino a hacer a esta tierra. Hay una oportunidad para ti. A eso venía Jesús, a predicar las buenas nuevas del evangelio del reino de Dios. Y eso es las buenas nuevas. Si hay oportunidad para ti, pero tienes que arrepentirte. Tienes que dejar de hacer lo malo. Tienes que darte la vuelta y comenzar una nueva vida. Jesús venía a eso, a decirles, hay una oportunidad para ustedes. Cuando Jesús iba a nacer, dice la Escritura que había pastores ahí en la región y se le apareció un ángel diciendo que en la ciudad de David había nacido el rey de los judíos, y de repente una hueste de ángeles empezó a cantar y a decirle a los pastores, les decía, bienaventurados los que en la tierra hay buena paz y buena voluntad a los que están en esta tierra. Vemos entonces cómo había buena voluntad para los hombres, buena voluntad para los de esta tierra. Sea gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra buena voluntad para con los hombres. Buena voluntad es la que hay todavía hoy en esta tierra. Todavía Dios no ha juzgado como juzgó en la antigüedad a un mundo perverso como en los días de Noé. No ha juzgado aún todavía esta humanidad como juzgó a dos ciudades, Sodoma, Gomorra, y todavía a otras dos que estaban juntas de ella, Adma y Seboín, y llovió fuego y azufre del cielo y las destruyó y las desapareció a todas. Ahorita ya hay puras cenizas ahí en ese lugar. Dios no ha juzgado al mundo como juzgó en aquel entonces. Jesús vino a esta tierra y traía buena voluntad. Y venía Jesús a predicar esa buena voluntad, a decirles, hay una oportunidad para ti. Pero es necesario que tú te arrepientas, que tú dejes de hacer lo malos
y te conviertas de todo corazón a Dios, que creas lo que Jesús vino a hacer a esta tierra. Esa es la tercera causa por la cual Jesús vino a esta tierra. No se te olvide, estamos empezando un año, que no se nos olvide que Jesús tiene buena voluntad para contigo, para con tu familia, para con todos aquellos que se acercan a Él. Buscad a Dios mientras puede ser hallado. Muchas personas han muerto, miles de personas, millones. En todo el mundo, casi 2 millones ya partieron. Y muchas de ellas pues, no conocían lo que tú estás escuchando. Pero tú que estás escuchando y sabes lo que tienes que hacer, ¿qué vas a hacer? A lo mejor piensas que la vas a librar siempre. Todos vamos a morir algún día. Y esto que estás escuchando, pues Dios te quiere dar la oportunidad para que te vuelvas a Él, para que realmente experimentes esa bendición que viene de parte de Dios. No como una gente religiosa, sino realmente conociendo a Dios de corazón, sabiendo que Él tiene buena voluntad para contigo y para con los que están alrededor tuyo. A eso vino Jesús, no se te olvide. La siguiente causa por la cual vino Jesús a esta tierra la vemos en Mateo 5:17. Y dice, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús venía a esta tierra para cumplir la ley y los profetas. Todos los que está ahí escrito, Jesús vino a decir, sí se puede vivir como dice la ley, guardando los mandamientos, sí se puede dejar de robar, de mentir, sí se puede vivir sin adulterar, sin fornicar, sin decir malas palabras, sí se puede vivir. Él venía a cumplir la ley, es decir, sí se puede cumplir, sí se puede vivir como Dios dejó establecido en un principio, porque Jesús venía, sí, con todo el poder de Dios, pero en un cuerpo humano que se dolía, que se cansaba, que tenía sed, tenía hambre. Así era Jesús, el Hijo de Dios en carne, hecho carne, en un cuerpo humano. Y Él dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Sí hay tentaciones, sí hay momentos en los cuales viene la tentación, pero uno tiene la capacidad de decir, no me voy a enojar, no voy a lastimar, no voy a robar, no voy a adulterar, no voy a fornicar, no voy a hacer esto. Tiene uno la capacidad. Jesucristo dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Él dijo, no lo voy a hacer. Lo vemos en la Escritura, el diablo lo tentó 3 veces y está registrado, pero dice que Él fue tentado en todas las áreas. En lo que tú estás siendo tentado, Jesús ya lo pasó y Él puede decir, sí se puede vivir cumpliendo la ley de Dios. No vengo a quitarlas, no vengo a decirlas, este mandamiento está muy fuerte, esto no pueden llevarlo a cabo, esto no lo quitamos, no. Vengo a demostrar que sí se puede vivir como Dios dice que vivamos, amándonos los unos a los otros, cuidándonos, sirviéndonos, no guardando nada en nuestro corazón. Sí se puede. Jesús venía a decirle al mundo, sí se puede vivir guardando los mandamientos de Dios. ¿A qué más venía Jesús a esta tierra? ¿Por qué más vino Jesús? Para llamar a la gente. ¿Y llamarla a qué? Dice Mateo capítulo 9, verso 12, la historia. Jesús llama a un hombre llamado Mateo, el que escribió este evangelio de Mateo. Era un cobrador de impuestos,
Y este cobrador de impuestos lo lleva a su casa y le invita a comer, está comiendo ahí con mucha gente, con sus invitados. Y cuando entran los fariseos, la gente religiosa, se dijeron entre ellos y a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Como diciendo, ¿cómo se está juntando con esas personas? Son publicanos, son ladrones, son rateros, y ese es un asesino, y ese es otra persona que se dedica a hacer lo malo, y esta es una prostituta. ¿Cómo está comiendo con los publicanos y pecadores? Y dice la Escritura que en el verso 12 de Mateo 9, que al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús vino a esta tierra a llamar a pecadores, pero para que se arrepientan. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús le estaba diciendo a la gente religiosa, por eso te decía al principio, Jesús le molesta a la gente religiosa que realmente no tiene a Dios en su corazón, tiene formas, tiene rituales, pero no tiene a Dios en su corazón. Y estas personas que se querían superiores a los demás, no, pues como vuestro maestro come con los publicanos y los pecadores y se junta con ellos. Pues sí, pero Jesús tenía un propósito, el que estamos leyendo, llamarlos para que se arrepientan. Ese era el propósito de Jesús. Los sanos no tienen necesidad de médico. Pues no, una persona que está sana no va al doctor. Una persona que se siente bien y que no le duele nada y que tiene mucha salud según él y hace ejercicio y todo bien, pues no va al doctor. Pero una persona que se siente enferma, que ya le dio la temperatura, que ya le dio la tos y que no puede respirar bien, pues va al doctor porque se siente enfermo. Y estos personajes no se sentían enfermos. Estas personas no pensaban que estaban sanos, pensaban que estaban bien delante de Dios. Una persona, para que se arrepienta, pues ¿de qué se va a arrepentir si no ve que sus pecados son malos, ¿no? ¿Cómo se va a arrepentir una persona si no tiene síntomas o convicción de pecado a su vida, ¿no? No sabe que lo que está haciendo está mal, que está dañando a su familia, que está dañando a su persona, que está haciendo y agrediendo y haciendo muchas cosas que lastiman a la otra persona? ¿Cómo se va a arrepentir si no se siente mal? Pues no lo va a hacer, no se va a arrepentir, no va a pedir perdón, no va a decir nada porque no se siente mal. Estas personas pues, se sentían sanas, se sentían que estamos bien. No, nosotros no hacemos nada malo, nosotros guardamos la ley de Dios, pero no tenían nada de misericordia y amor ahí en sus corazones. Por eso Jesús le dice: aprende lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Aprende, yo quiero misericordia, que tengas tú misericordia por tus semejantes y no que te estés sacrificando en cumplir mandamientos, que nada más lo haces por lo que dice ahí la Escritura, pero no lo haces por amor a Dios, sino porque ahí dice: no adulterar, no voy a adulterar, no mentirás, no voy a mentir, no lo voy a mentir. Nada más porque dice la Escritura, pero en su corazón no había misericordia ni había compasión por las almas. Aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús
vino a llamar a esas personas, a los que se sienten mal, a los que dicen ya, yo sé que he dañado, yo sé que he lastimado, yo sé que he desperdiciado mi vida, yo sé que no he sido buen padre, buen hijo, buen esposo, buena esposa, yo sé que no he sido ni buen trabajador, ni estoy mal, ¿no? Yo lo reconozco, pero quiero cambiar, quiero ser diferente, quiero que Dios me perdone. A esos vino Jesús. A esos vino Jesús. A esos vino a llamar, a los pecadores, pero para que se arrepientan, no para sobarles la espalda y decirle, ahí la llevas, ¿no? Qué bueno que estás en tal religión, qué bueno que ya te bautizaste, qué bueno que ya me aceptaste en tu corazón, ¿no? Pero viviendo en sus maldades y en sus pecados, así como los escribas y fariseos, que porque guardaban ciertos mandamientos, porque así lo dictaba la ley y por eso pensaban que ya estaban bien, ¿no? Imagínate, mucha gente que dice que es hija de Dios, que es cristiana, que se va a ir al cielo y está caminando en sus maldades y en sus pecados, pues está engañada. Jesús vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Aquellos que verdaderamente quieren cambiar, que quieren hacer lo contrario que antes hacían. A eso venía Jesús, a llamarlos. ¿Y para qué los llamaba? El siguiente motivo por el cual vino Jesús a esta tierra es para salvarlos. Él venía para salvar al mundo. Leíamos al principio que Jesús venía para salvar a su pueblo de sus pecados. Jesús venía a salvar al mundo. Dice en Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús venía a este mundo para salvarlo, para salvar al mundo. ¿De qué? De la condenación eterna. Y una persona, ¿cómo se va a condenar? Porque no es judía, porque no es de cierto país o de cierta religión, por eso Dios los va a condenar. No. Lo único que condena a la persona es el pecado, y sea de cualquier religión, de cualquier grupo, de cualquier denominación, de cualquier país, sea alto, bajo, chaparro, gordo, como sea. Lo único que condena a la persona es el pecado. Y Jesús vino a este mundo no para condenarlo al mundo, porque el mundo ya estaba condenado a la perdición eterna. Una persona sin Jesús está condenado ya. Ya. Eso dice la Escritura. Pero Él venía para salvarlo de la condenación eterna, para salvarlo del fuego, del infierno. Jesús vino a esta tierra para salvar al mundo, no para condenarlo, no para decirle, se van a ir al infierno, porque ya iban rumbo al infierno. Una persona sin Jesús va caminando al infierno. A eso vino Jesús, a decirle, espérate, no es por ahí. Ese camino sí es espacioso, sí es muy grande, muy amplio, pero lleva a la condenación, lleva al infierno. Es por este camino. Es estrecho, es angosto, es pequeño, pero ese te va a llevar a la vida eterna. Es por este camino. Jesús venía a salvarlos, a decirles, es por aquí, no es por allá. Y esa es una de las razones más grandes a lo cual vino Jesús a este mundo, para rescatar a la humanidad.
Como decíamos, la condición del hombre no tiene solución sin el nacimiento de Jesús. Jesús tenía algunas oportunidades para no hacer lo que él hizo. Alguna de ellas fue quedarse en esta tierra y vivir todo el tiempo en medio de nosotros, haciendo milagros, dando buenas enseñanzas, consolando al necesitado, consolando al quebrantado de corazón, dando vista a los ciegos, etcétera. Podría haberse quedado y estar viviendo hasta el día de hoy en medio de nosotros. ¿Podía hacerlo? Podía hacerlo él. Otra opción, pues regresar al Padre y quedarse allá con Él. Y pues ya fui, ya di mis enseñanzas, ya les dije, te di a conocer y aquí estoy otra vez con el Padre. ¿Podía hacerlo? Podía hacerlo. Pero la otra opción que tenía Jesús era morir, resucitar y liberar a la humanidad del pecado. ¿Y sabes qué es lo que escogió Él? Dar su vida por ti y por mí. Desde que Dios dio mandamientos en esta tierra, decía, la paga del pecado es muerte. El día que tú comas de ese árbol, ciertamente morirás. No porque comiera, sino porque desobedeció a Dios. Un solo mandamiento le dio: de todos los árboles del huerto del Edén puedes comer, menos de este, porque el día que comas de este fruto vas a morir. No porque comiera, sino por la desobediencia. Y fue lo que pasó. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, pues le dieron la autoridad al diablo. Ellos dijeron, yo no quiero que me gobierne Dios, yo no quiero que Él gobierne mi vida, sino yo prefiero que el diablo sea el que me dirija a mí. Eso es lo que le estaban diciendo a Dios cuando decidieron comer de ese fruto. Eso es lo que le decían a Dios: no quiero que tú me gobiernes, que sea el diablo. Pero, pues Dios no estaba satisfecho con eso, era su creación. El ser humano, a Dios le duele, dice la Escritura, que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios amaba a su creación, ama a su creación, y Él envió a su Hijo, porque sabía que nadie podía pagar por sus maldades, o redimir, o perdonar. La paga del pecado es muerte. Pecaste, la condenación es eterna y es muerte. Nada más. Y Jesús lo sabía. Jesús sabía que no había oportunidad para el hombre si no hiciera lo que Él hizo. Él sí sufrió cosas terribles y no quería pasar por eso. Aún oraba ahí en el huerto de Getsemaní diciendo, Señor, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, diciendo, no quiero pasar lo que voy a pasar, porque son cosas terribles. Estaba como un cuerpo como el tuyo y como el mío, pero Él sabía lo que iba a suceder.
al otro día, en esa noche y al otro día, cómo le iban a hacer cosas terribles, su propia creación, ahí dañándolo, lastimándolo, ofendiéndolo, golpeándolo y todo lo que le hicieron, Jesús lo sabía. Y él como humano decía, no quiero pasar por eso. Y también tenía la decisión de decir, pues puedo orar a mi Padre que mande legiones de ángeles y acaben con todos estos. Pero no, Jesús decidió ir de su propia voluntad a la muerte. Él decía, a mí nadie me quita la vida, yo de mí mismo la doy. Yo doy mi vida por que tú tengas una oportunidad. Jesús pasó todo lo que pasó para que tú y yo tuviéramos una oportunidad para ser salvos. Jesús venía y venía a salvar al mundo. Él, todo lo que le hicieron, todo lo que pasó, debieron hacérselo a ti y a mí. ¿Por qué? Porque Él nunca pecó, nunca transgredió la ley de Dios, nunca ofendió, nunca salió una mala palabra de su boca, nunca lastimó a nadie, nunca robó, nunca hizo nada indebido, nunca jamás. Y lo estaban tratando como un criminal, así como tú y como yo lo hemos sido, robado, mentido y todas las cosas que hemos hecho. Jesús no tenía por qué hacerlo y Él lo hizo para que tú y yo tuviéramos una oportunidad de salvación. El justo por los injustos. Nadie podía hacerlo más que Él. Nadie podía decir, pues, a mí, háganme lo que Él se merece. No podía nadie hacerlo. Si alguien hubiera dicho, yo voy a pagar por lo que hizo fulanito, no, pues él tiene su deuda, pero tú también tienes la tuya y tú mereces la muerte como él, tú también por lo que has hecho. Nadie podía decir, yo voy a pagar por él o por ella. Pero Jesús sí podía hacerlo y lo hizo. Él decía, yo recibo el castigo de fulanito, de sultanito. Yo quiero recibir ese castigo. Y Él lo recibió. Él recibió los golpes que tú merecías que te los dieran a ti, ahí las bofetadas que le dieron a Jesús en la cara, tú las merecías por todas las palabras que has dicho, que han lastimado, que han ofendido, todas tus malas palabras te hubieran golpeado a ti, pero no, Jesús los estaba recibiendo por ti. A Él le traspasaron las manos y los pies con clavos. Él nunca hizo nada, ningún daño con las manos, no golpeó a nadie, no lastimó a nadie con las manos. Lo merecías tú. Nunca caminó presuroso a hacer lo malo, donde muchas veces tú y yo lo hicimos. Íbamos corriendo para hacer lo malo. Nunca tuvo un mal pensamiento en contra de nadie y a Él le pusieron una corona de espinas por todos los malos pensamientos que tú y yo hemos tenido. A Él se la ponían y le pegaban con una caña ahí en la cabeza. Le traspasaban con una lanza a su corazón. Le salía sangre, agua y sangre. Lo que hemos guardado ahí adentro
todo el odio, el rencor, el resentimiento, toda la amargura en contra de nuestros semejantes. Él lo hizo para que tú y yo tuviéramos una oportunidad de salvación. Que no se te olvide, que no se te nuble la vista. Él no vino a hacer otra cosa más sublime que esta, dar su vida por ti. Él dio toda su vida, todo su sangre, su sudor por ti y por mí. Que no se te olvide, a eso vino Jesús. Ese es el motivo por el cual Jesús pisó esta tierra y estamos viviendo en el 2021. Él dio su vida para rescatar la tuya. Él sí podía decir, yo recibo todo lo que Él merece, que caiga sobre mí. A eso venía Jesús. Para eso apareció el Hijo de Dios, para quitar nuestros pecados, porque en Él no había pecado. Dios nos ofrece la salvación. Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer, el Señor Jesucristo. Ahora te toca a ti. ¿Qué respuesta le vas a dar a Jesús? Porque Él ya hizo todo lo que tenía que hacer. Y cuando estaba allí en la cruz, Él decía, consumado es, diciendo, he terminado la obra. Lo he hecho. Si Jesús no hubiera hecho lo que hizo, ni tú ni yo tuviéramos la oportunidad de estar un día con Él por la eternidad. Ahorita la tenemos. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer ante lo que hizo Jesús, lo que vino a hacer Jesús a esta tierra? Si tú dices que tienes una religión, que asistes a algún grupo, pues vive como Jesús. Represéntalo dignamente aquí en esta tierra, no de boca, en hechos y en verdad. Que la gente sepa que tú amas a Dios, pero el que me ama guarda mis mandamientos, dijo Jesús. Si tú amas a Dios y dices que lo amas, guarda sus mandamientos, sigue su palabra, vive como Él le gusta que vivan las personas que dicen que le conocen. A eso vino Jesús. Ese fue el motivo por el cual Jesús pisó esta tierra. ¿Se ha cumplido el propósito en tu vida? Si no, ¿qué esperas? Ya Jesús lo hizo. Te toca a ti decir, yo quiero que en mi vida se cumpla el propósito por el cual Él vino aquí a esta tierra. Quiero esa salvación. La obtienes arrepintiéndote, pidiéndole perdón a Dios por tus maldades, tus pecados, volverte de tu mal camino y creer en Jesús, amarlo y servirlo. Pues vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios que nos ha permitido escuchar este mensaje y estar en esta tierra,
que Dios cumpla el propósito por el cual vino hace 2021 años. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú nos das la oportunidad de conocerte. Y Señor, porque tú viniste a esta tierra y moriste por nosotros. Queremos pedirte que todos aquellos que escuchen este mensaje se pueda cumplir el propósito en su vida, que sean salvos, Señor, que puedan estar contigo, que puedan ser liberados de la condenación eterna. Por favor, Señor, que este mensaje quede en los corazones y en las mentes de cada una de las personas que han de escucharlo y que se cumpla tu propósito. Envía salvación y vida eterna en cada uno de ellos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pues antes de concluir, nada más decirles que la próxima semana, el próximo domingo, pues ya vamos a tener nuestras reuniones presenciales en el local, Tlaxcala, donde todos lo conocen. Los esperamos que nos reunamos, que estemos alabando a Dios ya en persona, en físico. Y un abrazo muy fuerte a la distancia a todos y cada uno de sus familias por este año que empieza. No sabemos a ciencia cierta cómo vaya a ser este año. No se ve el panorama fácil, pero con la ayuda de Dios, con la gracia de Él, pues vamos a hacer su voluntad. La próxima semana nos vemos en el local. Que Dios les bendiga.